Bueno, va. Va, vale. Vale, venga, va. Vale. Vale, déjame aquí. Vale, desde aquí veo bien, déjame aquí. Bueno, échame un poquito más para allá. Un poquito más para allá. No, para el otro lado. Vale. Vale, no, échame un poquillo más para adelante. No, hombre, no, un poquito, échame un poquito. Vale, aquí está bien. Vale, aquí está bien. Vale, vete, ya te puedes ir. Por cierto, chaval. Oye, ¿qué perfume usas? Buenas noches, amigas robas de lo inesperado. Bienvenidos. Bueno, perdón por la interrupción. No es fácil para una voz en off que ha sonado en equipos de más de 100.000 vatios Dolby Surround y manejada por los mejores técnicos, quedar relegada a un racimo de altavoces unidireccionales acostumbrados a avisar a los niños que es hora de salir a clase o pasar el día advirtiendo a los bañistas de la playa que hay una plaga de medusas. Eso sí, aunque estas bocinas parezcan obsoletas y huelan a viejo y a carcoma, nunca fallan. La imagen del progreso, como una agonía que no se sostiene por la urgencia de la obsolescencia programada, aparece ante nuestras ciudades, en nuestras pantallas, en nuestras estanterías de los libros y en las de guardar la compra. También le ocurre lo mismo a nuestra identidad. ¿Cuánto tiempo de vida tiene un post? ¿Qué posibilidad de impacto contiene un tuit? ¿Qué margen de libertad nos ofrece la red? Preguntas de fácil respuesta y difícil calibre, mientras seguimos reproduciéndonos sin control de 140 a 140 caracteres. No somos los primeros que sienten la necesidad de desacelerar el ritmo de vida, producción y pensamiento, y esto se convierte en una contradicción cuando sobrevivir en este océano de luces de neón nos obliga a seguir aleteando. Quizás la clave se encuentre una vez más en aprovechar las corrientes colectivas. I have 4 words for you. I love this company. Yes! I love this company. Yeah! Let's take it one more time. I Love this company. Yes! I love this company. Yes! ¿Sabíais que hay una iniciativa popular para que se cambie a la giraldilla por la mascota del curro? ¡Hola, amigo! ¡Es Curro! ¡La mascota de la Expo 92! Una horda de ciudadanos y ciudadanas están recogiendo dinero por las calles de Sevilla para instalar tan dichoso monumento. Las instancias competentes no se han pronunciado al respecto. Las incompetentes tampoco. Y yo, pues la verdad no sé qué opinar.
¿Parece esto una noticia muy loca? Pues en Detroit han recaudado más de $65.000 para instalar un Robocop gigante. Y aunque hay críticas, el dinero lo han puesto los ciudadanos y ciudadanas de Detroit. Daños colaterales de la crisis. Las cosas no salieron como esperábamos. Es una conferencia que nos trae José Luis de Vicente, que quiere acercarse a la historia del llamado progreso, que no es más que un cúmulo de situaciones que no pretendieron ser lo que son. Una colección de postales para recordar un sentido del espacio que está en descomposición y para especular sobre lo que vendrá después. Os dejo con José Luis de Vicente. Lo que pretende ser esto que vamos a hacer esta tarde es un viaje. Es un viaje por sitios que en su mayoría no vienen en esos mapas. Y muchas veces cuando vienen en los mapas no cuentan las historias que realmente los situaron allí. Por eso cuando habéis entrado se han dado una colección de postales. Estas postales son quizá una manera de recordar el viaje que vamos a hacer ahora y que cuando vayáis llevéis las historias pegadas a esas imágenes, o quizás son unas herramientas para que luego podáis contar las historias que se esconden dentro de estos sitios. Y que en realidad yo no tengo muy claro qué tienen en común todas ellas, pero sí pienso que hay alguna clase de hilo conductor, alguna clase de narración. Y es lo que quería contar hoy aquí. Y es lo que me gustaría que hicierais acompañándonos a lo largo de este viaje. Y el primer punto de partida, la primera postal, la salida del viaje es una parada de autobús. Es una parada de autobús, está en la ciudad alemana de Düsseldorf. Esta es la parada de autobús de una residencia de ancianos, la residencia de ancianos Benrath, en la localidad de Düsseldorf. Y sobre la foto es idéntica al resto de paradas de autobuses de su línea y al resto de las paradas del resto de líneas de la ciudad. Y en principio no habría ninguna razón en especial para hablar mucho sobre ella, si no fuera porque hay un detalle que se le hace distinta a las demás. El detalle es que ningún vecino de Düsseldorf en realidad se ha subido a un autobús en esta parada. De hecho, ningún autobús se ha parado nunca delante de esta parada, porque no aparecen los horarios ni en los mapas de la ciudad. La parada Seniorencentrum, frente a la residencia de ancianos en Düsseldorf, no es en realidad una parada de autobús, en realidad es una trampa. Como en muchos centros de la tercera edad, en la residencia de ancianos de Düsseldorf viven ancianos con problemas mentales, con enfermedades degenerativas, con demencia senil o Alzheimer. Y en ocasiones estos residentes inconformes deciden que no quieren seguir allí más y esperan a un descuido de las enfermeras o los celadores para escapar. Muchas veces porque no recuerdan que ya no viven en su casa, que ahora viven aquí. Y aunque su edad y su estado aseguran que no serán capaces de llegar por sí solos muy lejos, las enfermeras pensaron en una manera de asegurarse que no llegarían muy lejos. Para eso está ahí la parada. La parada está ahí para ofrecer una escapada fácil, una manera segura de alejarse de la residencia tan rápidamente como sea posible. Lo que pasa es que la parada no la instaló la autoridad del transporte público en la ciudad, sino que la instalaron las propias enfermeras de la residencia de ancianos. La parada es una herramienta para asegurarse de que en caso de que desaparezca un anciano, lo más probable es que se le pueda encontrar en la puerta del centro, esperando un autobús que no va a llegar nunca. Y yo creo que como acto de diseño hay muchas cosas interesantes sobre la historia de esta parada. Se trata de un objeto público que tiene una función completamente distinta a la de cualquier otro objeto que es idéntico a él en apariencia. Todos reconocemos la forma de una parada de autobús y para qué sirve, pero en este caso concreto, solo en este caso concreto, estaríamos totalmente equivocados sobre cuál es su utilidad y sobre por qué está allí. Para que esto sea así, es importante que la parada parezca una parada. O sea, su función depende por completo de ser indistinguible de cualquier otra. La parada funciona como trampa porque es una parada de autobús.
Está claro, sin embargo, que como parada de autobús, Señor en Centrum es un fracaso absoluto, porque no puede ofrecer a sus usuarios un transporte que les lleve a cualquier otro punto de la ciudad. Donde funciona, donde existe en realidad la parada, es en la narración que construyen sus usuarios en su mente. La parada es atrezo, de la misma manera que serían los decorados de una película, pero con una diferencia. Cuando se rueda una película, los decorados son un escenario de ficción y los actores, el público, los directores saben que es un escenario de ficción. La parada de autobús, sin embargo, es un escenario en un rodaje en que los personajes no saben que son personajes. Es por esto que la parada de autobús de Señor en Centrum es un dispositivo que creo que existe en algún punto intermedio entre la realidad y la imaginación. Es un lugar que no podemos tomarnos al pie de la letra. Y este es uno de los parámetros de este viaje. Esto es un recorrido por lugares que no nos podemos tomar al pie de la letra. Como esto tiene mucho que ver con la relación problemática entre la realidad y la ficción, ahora os voy a proponer un juego de ficción. Esto que os voy a contar ahora no ha pasado y no sabemos si va a pasar, pero vamos a imaginarnos que pasan los años y el último de los ancianos que se sentó en la parada alguna vez muere y que la residencia cierra y que todo su personal se desperdiga por otras residencias y el edificio se reutiliza para cualquier otro objetivo. Y la parada, sin embargo, sigue allí, sin ninguna función práctica que cumplir ahora misma, mientras que la mayoría de los ciudadanos que pasan por delante de ella ignoran su historia. La parada se habría convertido así de alguna manera en un producto, en una marca sobre el territorio, que es el resultado de un conjunto de circunstancias difíciles de reproducir. Una especie de fósil de lo que sería una ficción. Me gusta pensar que esto sería algo así como una arquitectura improbable. Hasta aquí el ejercicio de imaginación, porque vamos a ser honestos, es probable que la parada de autobús no sobreviva a la residencia. Porque por un lado una parada de autobús es algo demasiado frágil y por otro lado la maquinaria administrativa de un ayuntamiento es demasiado implacable. Pero podemos imaginar que si superviviera, su historia perviviría saltando de una página a otra, formando parte de esta especie de género de narrativa de nuestro tiempo, los mitos urbanos, y que los que practican esta forma secreta de turismo viajarían hasta Düsseldorf para hacerse una foto con la parada y para etiquetarla y subirla con las palabras parada falsa autobús. Esto pasará o no pasará, pero ya ha pasado antes en otros sitios. Vámonos más cerca. La historia es muy conocida, probablemente muchos ya la hayáis escuchado. En los años 70, en una España incipiente con 2 cadenas de televisión, con un estado del bienestar emergente que suponía que muchas familias iban a poder esperar a tener 2 casas, un promotor inmobiliario imagina una urbanización de verano y fines de semana en la costa de Tarragona que iba a ser distinta, no iba a ser una más. Se llama Mas del Plata y lo que le va a hacer diferente es que, por alguna razón, su imagen iba a estar vinculada al personaje de dibujos animados de más éxito de la época, Mazinger Z. Hemos conseguido recuperar el anuncio y viendo el anuncio, al menos a mí no me queda muy claro si la implicación, lo que está contando es que Mazinger va a veranear en Mas del Plata o que Mazinger es el mismo promotor de la urbanización o si es que Mazinger la recomienda en persona. Pero lo que sí queda claro es que en los años 70 en España no había una excesiva preocupación por infringir la propiedad intelectual de las corporaciones mediáticas. El caso es que si Mazinger va a hacer el atractivo que va a hacer esta urbanización diferente a las demás, está claro que el promotor necesita a Mazinger, así que construye a Mazinger. Y lo construye en colores relucientes, en fibra de vidrio, con casi 9 metros de altura. Es interesante pensar que muchos años después en Japón, el lugar originario de esta forma de cultura pop, empezarían a construir réplicas descomunales de lo que se llaman en la jerga manga mechas, que son estos iconos del anime que son una mezcla tremendamente impráctica e innecesaria entre un robot antropomórfico y un vehículo. Bueno, en España, como somos unos adelantados, teníamos estatuas de mechas antes de tener una democracia parlamentaria real. A partir de este punto hay versiones divergentes. Como en cualquier historia que tiene que ver con la leyenda y la rumorología. Una de las más extendidas, y mi favorita, es que la urbanización nunca se llegó a construir y que Mazinger se quedó allí huérfano, en medio del bosque.
esperando a unos vecinos que no llegarían nunca. En Cataluña es muy popular el entretenimiento de ir a buscar setas, lo que llaman cazadores de setas. Entonces te puedes imaginar a estos cazadores de setas en otoño caminando por el bosque, buscando setas al pie de los pinos y que de repente levantan la vista y se encuentran con un robot japonés de fibra de vidrio de 9 metros de alto. Esta versión no es real. Y como podemos comprobar si echamos hoy un vistazo a sus coordenadas en Google Maps, 40 años más tarde, el Mazinger de Tarragona sigue en pie y está rodeado de casas. Y los vecinos lo han adoptado y se ocupan de su mantenimiento, lo pintan y lo protegen del paso del tiempo, porque la fibra de vidrio no se pensó para durar 4 décadas a la intemperie, cerca de la playa. Durante estas 4 décadas te puedes imaginar que el Mazinger es una especie de leyenda urbana que circula de boca a boca, que es conocida en la zona, y una excentricidad que probablemente aparece de vez en cuando en los medios de comunicación, en esas secciones chorras de las revistas semanales, practicaban el género de aquel programa famoso de los 80, esto es increíble. El caso es que cuando alguien cuenta la historia del Mazinger en un blog, cuando cuentas fotos suyas en una web o vas allí personalmente para grabar un vídeo, creo que suceden cosas distintas y el estatus de este objeto cambia. Si buscáis en YouTube las palabras Mazinger de Tarragona, veréis decenas y decenas de versiones de la misma experiencia. En algún lugar del mundo tiene que haber una Afrodita. No me consta que haya planes para declarar esta figura que no tiene obviamente ningún interés artístico en sí mismo, patrimonio protegido. Pero el caso es que para muchas personas que hacen la molestia de ir hasta allí es patrimonio. Es tan patrimonio como que el monumento. Yo creo que, de alguna manera, el Mazinger de Tarragona ha pasado de ser un ejercicio de kitsch extremo a convertirse en un monumento secreto, en un sitio al que muchos peregrinan. Por un lado, porque les cuenta historias sobre sí mismos, sobre su memoria emocional, pero yo creo sobre todo que porque encontrarte un icono de tu infancia en medio del paisaje anodino de una urbanización veraniega de 9 metros de alto es algo demasiado improbable como para no querer verlo con tus propios ojos. Para mí el Mazinger y la parada de autobús son de alguna manera el resultado de obsolescencias no programadas. Son espacios que cuentan historias, que están en algún espacio entre la utopía y la distopía, entre la ciencia ficción cotidiana o el realismo mágico, solo con el simple hecho de existir. Muchas veces, solo con el hecho de plantearlos, y normalmente sin intención deliberada, que creo que es lo más interesante, estos espacios como que abren un hueco al espacio de la ficción en el territorio de lo cotidiano. Me gusta pensar que de alguna manera que estos espacios que solamente una vez más por existir están como planteando un juego, te están invitando a participar en el juego, son como grietas por el que se filtra como si fuera una tubería rota el relato de la ficción. Creo que esto es una de las características definitorias de muchas de estas arquitecturas improbables. Vamos al siguiente punto. No muy lejos del Mazinger de Tarragona. Unos académicos deciden construir un centro de supercomputación y necesitan un sitio en el que albergarlo. Porque los superordenadores tienen el privilegio de tener nombres, como los huracanes o como los tornados, no como los terremotos. ¿Por qué no tienen nombre los terremotos? Esto no he entendido nunca bien. Alguien decide que este se va a llamar Mare Nostrum, probablemente porque va a estar situado en una ciudad mediterránea, que es Barcelona. Alguien te puedes imaginar que reparará en que la universidad tiene una capilla que no utiliza y propone que se instale en ella el centro de supercomputación. Sencillamente, pura y exclusivamente porque la posibilidad de meter un superordenador en una capilla es una imagen demasiado buena como para desperdiciarla. Este es Mare Nostrum, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y la historia que os acabo de contar es básicamente mentira o ficticia, porque ya no sé casi nada sobre su origen, sobre quién decidió situarlo aquí, o por qué circunstancias fueron las que los decidieron. Pero lo que tengo claro es que no puedes meter un superordenador en una capilla sin que sea en sí mismo un gesto literario. Es imposible tomarte este sitio al pie de la letra, porque sencillamente hay demasiados relatos de ciencia ficción debajo de sus cimientos. Hay demasiadas imágenes sobre el momento en que la ciencia y la religión se confunden, sobre cómo la búsqueda de la verdad científica se va convirtiendo en una clase de empresa mística. Yo no sé si los que diseñaron este espacio
tiene entre sus películas favoritas a 2001, Odisea en el espacio, o a The Fountain o Pi de Darren Aronofsky, o si han leído mucho a Arthur C. Clarke, o a Asimov, o a Stanislav Lem, pero yo creo que esto es más que una cita. ¿Verdad? Creo que es un perfecto ejemplo de cómo la arquitectura puede ser en sí misma un género de la ficción. Y el caso es que cuando rascas un poco en la piel de las ciudades, la ficción empieza a aflorar en los sitios más inesperados. En los años 80, un fotógrafo canadiense, Robin Collier, comenzó a retratar un determinado tipo de construcción que se podía encontrar habitualmente en los barrios de la ciudad de Toronto. Como en el caso de La Parada, la principal cualidad que tienen estas construcciones y que los hace interesantes para fotografiarlas y catalogarlas es pasar desapercibidas. Es no desentonar ni en su estilo ni en ningún otro elemento de cualquier otra casa de la época en la que se construyeron. Y por lo tanto cuentan con todo lo que necesita una casa, con un timbre, con un buzón, con una puerta, con un seto recortado por un jardinero. Lo que pasa es que en realidad no son casas, son estaciones transformadoras, centros de distribución eléctrica que forman parte de la infraestructura de la ciudad. Hay una cierta tradición de pensar que la infraestructura, la presencia de la infraestructura en la ciudad es un elemento contaminante, que en la medida de lo posible hay que ocultar o que hay que disimular. Es un poco como los cables que caen por detrás de la mesa del escritorio, ¿no? Conectando dos aparatos. Y hay mucha tradición, por ejemplo, de disfrazar y disimular las antenas de telefonía móvil, que se disfrazan de árboles o se cubren con falsos ladrillos para que parezcan que son parte de un tejado. Las casas transformadoras de Toronto son otro ejemplo de cómo a veces la ciudad se disfraza de ciudad. Y lo curioso es que una vez más las circunstancias improbables hacen que el significado de estos lugares y sus narrativas cambien. Porque al pasar el tiempo es probable que las casas de transformadores de Toronto fueran absolutamente anodinas, normales, y no hubiera nada que llamara la atención de ellas en el momento en que se construyeron, en los 50 y los 60. Pero mientras ellas están congeladas en el tiempo, la realidad a su alrededor va cambiando y la ciudad sigue moviéndose, sigue evolucionándose. Los barrios cambian, sus habitantes también cambian, pero estas casas siguen aquí perfectamente mantenidas, con lo cual, de alguna manera, creo que han pasado de ser disfraces a ser disfraces de época. Vamos a seguir buscando disfraces de la ciudad. Si algún día paseáis por el oeste de Londres y estáis cerca de esta calle, merece la pena apuntarle a esta dirección y acercarse a ella. Londres, 23 y 24 de Leinster Gardens, en el oeste de la ciudad. No me puedo imaginar cuántos decenas de millones, quizás, de direcciones postales hay en Londres. Bueno, pues estas dos son diferentes a absolutamente todas las demás. Esto es Leinster Gardens, sí. Hasta aquí tenemos la realidad. Y del árbol para allá tenemos la realidad. Y en medio tenemos un fragmento de estricta ficción. Porque esas casas son iguales que las rodean y también tienen buzones y también tienen puertas y son arquitectónicamente totalmente coherentes con el resto de la calle, con la época en la que se construyeron, al final del 19. Pero si pudierais elevaros, saltar, darle vuelta al bloque y cruzar la pared, o ver lo que hubiera en la casa si la manzana fuera transparente y la pudierais ver desde el otro lado, lo que veríais sería esto. El 23 y el 24 de Leinster Gardens nunca han sido una casa. La razón por la que están ahí, una vez más, es un caso de pudor arquitectónico, pudor urbanístico. Es otro ejemplo de disfrazar una vergüenza. En este caso, la razón tiene que ver con la manera en la que operaban las locomotoras de vapor. Las locomotoras de vapor necesitaban puntos de parada distribuidos a lo largo de su recorrido para soltar la presión de los motores. Entonces, en este caso, hacía falta, los diseñadores de la infraestructura ferroviaria decidieron que aquí hacía falta un punto en el que tenían que parar y soltar esa presión. Probablemente, una vez más, como un caso de extremo de pudor, decidieron que ese hueco no podía quedar vacío y que era mucho mejor taparlo, creando la ilusión de que en esa casa habría unos vecinos que vivirían su vida y que supongo que serían tan pulcros y tan correctos como el resto de vecinos bien pensantes de la calle.
El caso es que, y esto me parece también interesante, esto significa que para muchos efectos y para mucha gente en un momento en que la ciudad está de una manera muy clara gestionada por la información que genera, 23 y 24 de Leinster Gardens no son dos direcciones como cualquier otra, son dos direcciones muy específicas. Y si tú trabajas, por ejemplo, en una compañía de taxis que manda que manda vehículos a casas a recoger a pasajeros, o en una mensajería, o si repartes comida a domicilio, tienes que tener muy claro que 23 y 24 de Leinster Gardens no es un sitio, es una broma. Y que, como es habitual, mandar a gente a recoger a gente a estas dos puertas para ver a imbéciles llamando a puertas detrás de las que no hay nada para la diversión de los vecinos, ¿no? Y dicen como otro que ha caído. Así que me imagino un montón de call centers, de centros de distribución de servicios y tal, en el que los operadores tienen un POSIT pegado encima de la pantalla que pone 23-24 Leinster, mentira, broma. Así que podemos decir que casi en términos informáticos, el 23 y el 24 de Leinster Gardens es un bug, es un glitch, es un fallo en la ejecución del programa. ¿Por qué nos encantan las simulaciones? ¿Por qué nos llaman la atención los espacios que pretenden ser otros espacios? Que existen solamente porque hay otros sitios por los que se pretenden hacer pasar. Las simulaciones creo que tienen una tradición y una carga muy determinada a la hora de querer situar a sus usuarios, a sus ciudadanos, en una posición determinada de lectura. Es interesante ver, por ejemplo, cómo en un momento determinado la simulación se empieza a utilizar para conectarlo con la idea de identidad y para reforzar la noción de identidad. Es decir, se simula algo para convencerte de que eres eso, de alguna manera, o para recordártelo. La imagen de la izquierda es un sitio en el que supongo que habéis estado muchos, el Pueblo Español, en Barcelona. El Pueblo Español es una especie de amalgama de arquitecturas regionalistas de toda España que quieren destilar el carácter y la imagen de lo español en un espacio imposible en el que pasas de una calle en Galicia girando la esquina a un pueblo de Castilla para subir a la vuelta de una rampa y acabar en un pueblo andaluz, ¿no? Y aproximadamente en la misma época, en la imagen de la derecha, se creó en Suecia un lugar que se llama Skansen. Está situado en un parque en el centro de la ciudad. Skansen era un estado aún mayor de simulación porque mientras que en el pueblo español obviamente se utilizó la técnica del parque temático y se construyó desde cero, en Skansen se transportaron literalmente pieza a pieza casas de todas las partes del país para poder viajar y moverte por todas sus culturas, por todos sus antecedentes, sin tener que salir del recinto del parque. Y si todavía vais, que es quien quiera pasar unos días en Estocolmo, es una de las cosas obligadas que tienes que hacer, hay como un relato muy fuerte de pretender convencer a la gente de la ficción de que todavía estás en el siglo XIX y un montón de empleados que visten todos los días como gente del siglo XIX e intenta hacer oficios del siglo XIX. A mí me interesan más las simulaciones accidentales o las simulaciones que proceden de la obsolescencia de una función anterior. Aquí en Andalucía, por supuesto, el ejemplo por antonomasia es este. Seguro que muchos habéis estado aquí, los que no habéis estado deberíais. Yo recuerdo este sitio con un cierto cariño porque recuerdo haberlo cruzado muchas veces en la infancia. Recuerdo largos viajes en coche en que cruzando durante horas el desierto de repente podías vislumbrar estas construcciones a lo lejos y la excitación de ver las casas del oeste y la excitación de las veces en que decidíamos pararnos, ir a visitarlo, ir al salón y todo eso. Y me llama la atención el cariño con el que lo recuerdo porque yo nunca he tenido ningún interés en las películas del oeste. Me resultan profundamente aburridas. O sea, que mi interés no era por querer habitar el oeste o estar en el oeste, sino por la propuesta de vamos a ir a un sitio que no es lo que te dice que es, o que te dice que es otra cosa de lo que es en realidad. Es decir, esa idea de que hay como burbujas en las que
de repente podemos suspender las leyes de la realidad, ¿no? Y jugar todos a que estamos en otro sitio y también que somos otras personas. Esta es una simulación reciclada. Esto es la ruina de una industria de un cierto éxito en un momento determinado que se agotó y cuyos restos se parasitaron para intentar convertirlo en una atracción turística en el medio de la nada, ¿no? Allí donde no hay prácticamente nada. Hay otras simulaciones improbables y accidentales que resultan más fascinantes todavía. No se me ocurre ninguna mejor dentro de nuestro propio país que Ciudad Abadía. La historia está maravillosamente contada por un artista de esta ciudad, Pedro G. Romero, que hizo un proyecto maravilloso sobre la historia de Ciudad Abadía. Ciudad Abadía es una población del extrarradio de Barcelona, construida desde cero en los años del desarrollismo, construida para albergar a los trabajadores que llegaban desde zonas más pobres del resto del país, principalmente desde aquí, desde Andalucía, y tiene varias características que la hacen especial. Es uno de los municipios más pequeños de España, creo que tiene poco más de 1,2 kilómetros cuadrados y tiene cerca de 18.000 habitantes. La densidad es muy alta. Y en realidad solamente es un domicilio, una localidad desde mediados de los 90 más o menos, cuando alcanzó su estatus de municipalidad y pudo tener un ayuntamiento y pasar a ser más que una organización. Es curioso también saber que fue una ciudad construida desde cero, que durante 2 años estuvo vacía. En el 73 y en el 75 la ciudad estuvo completa y llena, pero no vivía nadie en ello. De hecho, se aprovechó para rodar algunas películas de aquella época, como por ejemplo Perros callejeros. Pero claro, la historia verdaderamente llamativa de Ciudad Abadía y que le da un papel en esta narrativa y en este viaje es que Ciudad Abadía es el verdadero pueblo español. Ciudad Abadía es como el mapa a escala 1:1 del cuento de Borges. Ciudad Abadía es la península española completa. Y una vez más aquí se mezcla las narrativas, algunos dicen que por diseño, otros que por accidente. El hecho de que al construir la ciudad entera resultara que la forma de la ciudad era la fórmula de la península ibérica. Pero lo que obviamente ya no era accidental, una vez que se dieron cuenta de este feliz hallazgo, es que a partir de ese momento pensaron que lo que tenía más sentido era situar las calles y las plazas, las avenidas, en sus lugares geográficamente correctos. Entonces, un viaje por Ciudad Abadía desde España te puede permitir pasar de la calle de los Pirineos, bajando por la avenida del Cantábrico, bordear la frontera con Portugal a través de la avenida de la Vía de la Plata, o si quieres venir por el centro y cruzar desde la avenida de Burgos, o si vienes de Cataluña, cruzar a través de la calle Zaragoza y acabar llegando hacia la calle de la Bética y cruzar hacia abajo, o también puedes bordear la ruta entera de la avenida del Mediterráneo y cruzar España entera calle a calle y número a número en menos de 20 minutos. Hay otras simulaciones improbables cuyas razones son más difíciles de imaginar y de prever. Algunas son más recientes. Bienvenidos a Ocaña, España, en el pueblo de Ocaña, provincia de Toledo. Imaginar que vais en un coche cruzando Castilla y, bueno, no sé, todos los que hayáis cogido un coche alguna vez en este país en los últimos 5 años sabéis que esta es básicamente una de las imágenes que definen el paisaje de nuestro tiempo. Grúas, descampados y viviendas flamantes recién acabadas esperando unos vecinos que vendrán, o a lo mejor no. Pero hay algo un poco raro en este pueblo, Ocaña, cuando empiezas a entrar en él. Lo primero raro es que el pueblo se llama Ocaña y contrataron a un arquitecto que tiene una cierta presencia en el discurso de arquitectura contemporánea española, que se llama Manuel Ocaña, a hacer una promoción de viviendas. Y cuando Manuel Ocaña fue a hacer una promoción en el pueblo de Ocaña, supongo que pensó que la oportunidad era demasiado buena para no hacer Ocaña de España. Vale, esto es literal, o sea,
Esto es esto. La historia dice que el promotor le dijo a Manuel Ocaña que quería hacer una promoción de casas que por fuera fueran, cita literal, como las típicas de Cuenca y por dentro muy modernas. Entonces Manuel Ocaña hizo unas casas por dentro muy modernas y por fuera como las casas más típicas de Cuenca. ¿Cómo será vivir en Ocaña de España? Claro. Bueno, Ocaña de España es uno de los pocos sitios, supongo, donde las técnicas de parques de atracciones, creación de museos de ciencias naturales temáticos, etcétera, se han aplicado en el contexto de lo residencial. Ahí hay muchas toneladas de cartón piedra, oiga. Y lo que a mí me gusta es pensar, ¿es Ocaña de España una simulación, una falsedad, y la casa de enfrente es la realidad? ¿Es mejor vivir en una urbanización más, de un pueblo más, en una promoción más de viviendas que vivir en Ocaña de España? No lo sé. Pero creo que necesitamos una dosis un poco mayor de Ocaña de España en nuestro paisaje, en nuestras vidas. En un nivel de relato que nos permita jugar en el espacio de la mente, porque no sé exactamente a qué puedes jugar en medio de un pueblo de Toledo, en la España de la última década de la explosión barata cercana. Supongo que el estatus final de una simulación, a lo más que pueda esperar una simulación en la vida, es a confundirse con el original y que los ciudadanos que se encuentran con ella tengan serios problemas para distinguir la verdad de la realidad, que no sé si eso pasa ya en Ocaña de España. Y el caso que más mejor me ocurre es el faro del fin del mundo. Y os voy a confesar que llevamos meses preparando esta cosa que estamos haciendo hoy y hay muchos cientos de horas de búsquedas en Google Images detrás de ella, pero no hemos encontrado esta imagen, igual que sí hemos encontrado la historia. Así que ahora sí que os pido más que uséis vuestra imaginación que nunca. Este es, creo, uno de los espacios más hermosos de la península ibérica. Es, de hecho, su punto más occidental del todo, el Cabo de Creus, casi prácticamente en la frontera con Francia, en la provincia de Girona. Este es el faro del Cabo de Creus. Es un sitio maravilloso. En los años 70, aquí se rodó una película que se llamaba La luz del fin del mundo, que estaba basada en una novela de Julio Verne, protagonizada por Jules Briner, y que estaba situada en el Cabo de Hornos, literalmente en el fin del mundo. Entonces, cuando inició el rodaje de la película, utilizaron al faro del Cabo de Creus como el faro del fin del mundo, el faro que jugaba un papel como escenario en la historia. Pero necesitaban otro faro para otras escenas, con lo cual construyeron una réplica más pequeña, mucho más pequeña, unos 2 metros de altura, unos cuantos de cientos kilómetros más allá. Como en el caso de Tabernas, acabó el rodaje, los equipos se fueron, Jules Briner se fue, pero quedó el faro y no lo derribaron. Entonces, durante muchas décadas, según cómo caminaras en una dirección o en otra, podías encontrarte primero con el faro real y unos cientos de metros más adelante con el faro simulado, o podías encontrarte primero con el faro simulado y luego con el faro real. Y los dos eran parte del mismo paisaje. Así que realmente yo pensaba que los paisajes en los que confundimos la simulación con la realidad son una hallazgo improbable de tal grado que deberíamos de preservarlos y mantenerlos, sobre todo por el hecho no diseñado de que esto ocurriera así. Y desgraciadamente no ha sido así. El Cabo de Creus es un espacio natural fuertemente protegido y hasta hace décadas estuvo ahí el faro, pero hace unos años lo derribaron. De todas maneras, creo que queda una placa marcando el punto exacto en el que está. Así que, si alguna vez vais al faro de Creus, buscar la placa, llevaros la postal y recordar la historia del faro del fin del mundo. Este es un problema. Es un problema intentar preservar y mantener algunos espacios que no cuentan nada, obviamente,
desde la perspectiva histórica, pero cuyas historias transforman los paisajes en los que están y los espacios de los que vienen. Por eso cada vez más buscamos nuevas maneras de recorrer el territorio y buscamos fuera de los caudales del turismo habitual otras maneras de desenterrar historias, muchas de las cuales pasan desapercibidas, otras que son invisibles, otras que están muchas veces literalmente en el suelo, debajo del suelo que pisamos. Hace unos cuantos años, un escritor de ciencia ficción, Neil Stephenson, escribió un artículo para la revista Wired en el que por primera vez mencionaba el término turismo hacker. Y él denominaba turismo hacker a la práctica de, obviamente tremendamente geek, de ir a buscar deliberadamente puntos, infraestructuras, centros nodales en las arquitecturas tecnológicas que convierten esos espacios en espacios esenciales. Porque, por ejemplo, todos los que estáis ahora tuiteando y tenéis un teléfono en la mano, todos los que habéis estado usando el móvil antes de llegar aquí o los que tenéis un ordenador en las rodillas, sabéis que los flujos de información que estáis canalizando van a parar a algún sitio, pero sabemos tan poco de los sitios en los que sucede y que sostienen esta actividad que nunca los reconocemos. Y es extraño, yo creo que es extraño, dado que son algunos de los puntos geográficamente más determinantes en forjar nuestra interpretación de la cultura actual. A mí me divertía mucho la idea de disfrazar excursiones de turismo hacker dentro de excursiones de turismo normal. Irte un fin de semana a la playa diciendo que vas a la playa y no contarle a tus acompañantes que, bueno, vas a la playa pero en realidad tú vas en busca de otra cosa. Y mientras ellos se van preocupando de todo el ritual de ir ese fin de semana a la playa, tú vas pensando en cómo vas a ir a encontrar ese otro punto que es parte de tu destinación privada, de ese viaje de turismo secreto. Hace unos cuantos años hice precisamente esto, intenté aprovechar para hacer esto, para encontrar un sitio que se mencionaba en el mismo texto original de Neil Stephenson, que habló por primera vez de turismo hacker. Está muy cerquita de aquí, en una población de la costa de Cádiz que se llama Conil. Pensar en esto la próxima vez que vayáis a Conil. Aquí no hay ninguna placa, no hay ninguna marca que defina que este es un sitio especial, no hay ni siquiera ninguna narración de la historia, porque por alguna manera, no sé, se supone que la historia en sí no es especialmente interesante. Pero el caso es que cuando íbamos en coche de un lado a otro a la ciudad, preocupados, como digo, por el ritual de ir a la playa el fin de semana, pensando en la toalla, el bronceador y el pescado frito, iba echando ojeadas para encontrar el sitio hasta que lo encontré, que era este. Y ya digo, no podía ser menos interesante y no hay nada en él, en principio, que destaque. Una antena de comunicaciones, una valla. Y debajo de tus pies, un refugio antinuclear que se construyó en los años 60, al que llega un cable. Y si empiezas a tirar y a tirar a tirar de ese cable, acabas en la otra punta del Atlántico. Ese cable se llama TAT5 y es uno de los cables que conectan la costa este americana con Europa y África. El caso es que hoy de Conil salen 3 cables. Uno cruza el Atlántico en dirección a Estados Unidos, otros 2 llega hasta Canarias y desde ahí bordean toda la costa africana para dar la vuelta a África y acabar conectando con Asia. Como digo, los primeros llegaron allí en los años 60. TAT5 llegó allí en los años 60. Y actualmente se considera que la estación base Conil es uno de los nudos de comunicaciones submarinas más importantes de Europa, definitivamente, y es el punto de unión de las telecomunicaciones entre Europa, África y América. Me encanta la idea de que Cádiz tiene esa tradición de ser un punto de transición, una interfaz entre unos territorios y otros, entre una cultura y otros, pues también lo es en el despliegue de las infraestructuras tecnológicas. Y me gusta realmente mucho la idea de pensar que la próxima vez que vayáis a Cádiz y que estéis descalzos encima de la arena, penséis en el cable que está pasando por debajo de vuestros pies, por el que circulan el 80% de los emails, de los tweets, de los vídeos de YouTube, de los archivos que están cruzando el Atlántico de un lado a otro. Pensar en el cable debajo de vuestros pies, incluso en verano.
Esto fue otra excursión de turismo hacker y en este caso totalmente imprevista, implanificada. Hará unos 8 o 9 años yo había llegado hace no demasiado tiempo a Barcelona a vivir y ese verano, explorando por primera vez la Costa Brava, íbamos de una playa a otra, de una cala, y un día caminando por un risco, buscando una cala más pequeña, giramos una esquina, esto era el verano del 2002, y nos encontramos con esto. Y claro, mucha gente allí sabía que era este espacio, pero yo nunca había oído hablar de él, ni tenía ni idea de por qué estaba allí, de qué lo convertía en un espacio especial, con una historia especial. Así que no pensé mucho en ello. Lo único que recuerdo, años después, intentando construir esta historia, cuando este espacio sí empezó a significar cosas que me interesaban, era que esa playa estaba absolutamente llena de gente, era un día de julio, y cómo todos ellos conseguían, de una manera tremendamente efectiva, hacer como si las antenas no estuvieran allí. La gente entraba y salía del agua, se bronceaba, era un día cualquiera en una playa cualquiera, excepto por las 8 antenas de entre 130 y 80 metros de altitud. No sé. Tenía un poco la sensación de vosotros sabéis algo que no me estáis contando. O qué es lo que está pasando aquí. El caso es que acabaron aquellas vacaciones y no volví a pensar en ese sitio, y durante unos años no me acordé de él en absoluto, hasta un día de marzo del 2006, que fue cuando volví a tener noticias de él. Fue de hecho el día después de esto. El 22 de marzo del 2006 fue el último día en la vida de Radio Liberty Pulse. Radio Liberty Pulse es uno de los espacios más increíbles en la historia geopolítica del siglo XX y un espacio tremendamente determinante, de distintas maneras. Cuenta muchas cosas acerca de cómo en la segunda mitad del siglo XX y la Guerra Fría los medios de comunicación y la información jugaron un papel determinado en mantener las posiciones políticas. Y la historia entera viene a ser algo así. En los años 50, el Comité de Información americano buscaba un punto determinado para construir lo que era básicamente la estación de radio más poderosa del mundo. Y su objetivo era transmitir a todo el bloque comunista propaganda y contrainformación. Es lo que se llamaría primero Radio Free Europe y después Radio Liberty. Y resulta que buscando un punto para emitir, sus ingenieros calcularon que las playas de Pals, en la provincia de Girona, eran el punto perfecto para situar la principal estación de emisión, porque por su posición las emisiones podían rebotar sobre la ionosfera y caer directamente sobre Moscú, con la menor posibilidad de que pudieran ser bloqueadas por parte del bloque comunista. Así que
Radio Free Europe eran algo así como la principal, un saltador de pértiga que quería saltar por encima del telón de acero, y la playa de Pals era el mejor punto de apoyo. Así que Franco, por supuesto, gustosamente cedió estos terrenos al gobierno americano, y en los años 50 se empezó a construir la estación. No sé cuánta gente aquí pasó los últimos años viendo sencillamente capítulos de Lost. Podéis buscar en la web imágenes de Radio Liberty Pals. Solamente lo puedo escribir como una estación de arma. Literal, exacto. Esta es la historia de Radio Liberty Pals. Lo que veis aquí es un mural que había en su entrada, en el que se marcaba muy claramente cuál era el punto de emisión y cuál era todo el espacio al que llegaban las ondas. Y una historia que me parece más increíble es la que veis en la imagen superior. Todos los días un avión partía de Estados Unidos y llegaba hasta Frankfurt, luego otro avión salía de Frankfurt a Barcelona, luego una camioneta en Barcelona tomaba un montón de cintas en todos los idiomas que se usaban en el bloque comunista y conducía hasta Pals, donde unos ingenieros sacaban esas cintas de las cajas y las situaban en la emisora para emitir todos los días la actualidad de sitios como Ucrania, Letonia, etcétera, etcétera. En el año 2006, obviamente pues después de la caída del bloque de acero, Radio Liberty ya no servía para nada, así que su desmantelamiento parecía una cosa inevitable. Y aunque los vecinos de Pals sabían lo que ocurría aquí, sabían perfectamente lo que era, obviamente sentían un cierto miedo porque todo estaba rodeado de una cierta aureola de misterio, y el caso es que es inevitable también estar en un paisaje rodeado de antenas de 130 metros de altura y no pensar que eso tiene que ser malo a la fuerza, ¿no? No puede haber nada bueno en una antena de 130 metros de altura. Y obviamente en la España de los últimos 15 años, una enorme extensión a lo largo de la playa tenía un nombre, era una magnífica presa para la especulación, con lo cual tenía mucho más sentido volar todo esto, construir chalets encima suyo, un campo de golf alrededor, y básicamente es lo que encontraréis si vais hoy: chalets vacíos, un campo de golf básicamente vacío y una enorme playa en la que pervive la memoria de Radio Liberty. Y me parece interesante que si Radio Liberty desapareció, aunque creo que yendo a la playa de Pals, de alguna manera su marca sigue ahí, ¿cuántos otros sitios que hoy son puntos especiales desaparecerán también con sus historias detrás de él? Historias que pueden ser tan determinantes y tan tremendas como esta. Como por ejemplo el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. Vamos a volver a Cádiz, al Estrecho. Es probable que, si habéis recorrido distintos puntos de Cádiz, hayáis visto torres como esta, marcas como esta, antenas, infraestructuras quizás casi tan misteriosas como debían de ser en los años 50 las antenas de Radio Liberty. Aunque estas están bastante identificadas y hay una página web del Ministerio de Interior que te cuenta casi todo sobre lo que es. Son los elementos del SIBE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, que básicamente es la frontera electrónica que separa el Estrecho de Gibraltar. Es la frontera que separa a Europa de África. Básicamente es una barrera electrónica de radares, de sensores que quieren y que otean permanentemente el Estrecho para encontrar narcotraficantes, pero también para encontrar, por supuesto, embarcaciones que transportan a inmigrantes que están intentando saltar la valla. Esta es la valla, en realidad, que están intentando saltar en términos funcionales. Y siempre pasa esto, porque las infraestructuras tecnológicas son invisibles para nosotros, de alguna manera. ¿Cuántas veces andando por la calle veis que estáis rodeados de cajas grises, pero nunca pensamos en qué hay dentro de esas cajas grises, cuál es su función o qué hacen? Pues hablamos mucho menos del SIBE de lo que hablamos del muro de Palestina, por ejemplo. Hay otras fronteras electrónicas por todo el mundo, con estatus distintos. Unas que nos parecen más inquietantes, intrigantes, es esta. Ahora saltamos a Estados Unidos, a Virginia del Oeste, West Virginia, uno de los estados más desconocidos, Estados Unidos, donde en los mapas marcados hay unos límites, hay unas coordenadas que separan su espacio
y que probablemente no percibirías si cruzaras esa frontera, esa línea. Es decir, podéis estar andando durante horas por ese bosque y no saber que cruzando esa línea estabas en un espacio totalmente distinto. Y de hecho en un espacio distinto de por sí, aunque con los ojos no lo podamos percibir, a prácticamente cualquier otro espacio en el que estemos en cualquier otro momento. Esto es la Zona Nacional de Silencio Radiofónico y es un espacio acotado por el ejército, por organismos científicos y de observación, que quiere crear básicamente una enorme zona de escucha, un gran silencio para poder escuchar, pero no escuchar con nuestros oídos, claro, escuchar con antenas. Y para escuchar bien con antenas, lo que hace falta es que haya el menor número de interferencias posibles, con lo cual muchas de las transmisiones de radio que son normales y que en este mismo momento, por ejemplo, nos están atravesando, en la Zona Nacional de Silencio Radiofónico americana están prohibidas. De tal manera que una vez que cruzas esa barrera, hay muchas emisiones, muchas ondas que no llegarán más allá. Probablemente cruzando el bosque nunca lo sepamos, pero es probable que haya muchas zonas del bosque al que no podamos cruzar, muchos perímetros a los que no podamos llegar. Y es, por ejemplo, muy, muy difícil llegar a este sitio. Esta es una fotografía realizada por el artista Trevor Paglen, que se define a sí mismo como geógrafo experimental y que está interesado en su trabajo por los sitios que no existen. Por supuesto que existen, pero sencillamente no salen en los mapas, su existencia no es reconocida, su dirección no sale en Google Maps, su imagen no sale en Google Earth. Digamos que hoy en día la información es demasiado fácil de transmitir como para no llegar a algún sitio, pero tienes que encontrar realmente, tienes que buscar mucho para saber que este sitio, de nombre desconocido, en medio de las montañas en el oeste de Virginia al oeste, existe. Y esto es básicamente una estación de escucha de la Agencia Nacional de Inteligencia, de la NSA, la Agencia Nacional de Vigilancia, que es la agencia de inteligencia americana que se dedica a la intercepción de señales. Entonces, pensar que muchos de los emails que cruzan bajo vuestros pies descalzos en Conil acaban aquí, en el ordenador de un funcionario americano, que, por lo que lo sabemos, escanea millones de llamadas de teléfono y millones de mensajes de correo electrónico por hora. Esta estación es como el gran pinchazo en la infraestructura de información global, el gran sitio por el que se escapa a datos que generamos todos nosotros, buscando cosas, probablemente sin excesivo éxito, atendiendo a la historia de los últimos 15 años y sus conflictos. El caso es que probablemente para descubrir este sitio, para llegar a recorrerlo, haría falta una especie de cataclismo, haría falta una crisis política que llevara al desmoronamiento del Estado, o haría falta alguna catástrofe natural que lo anulara por completo. Una vez más, esto ha pasado, no aquí, pero ha pasado. Por ejemplo, a lo largo de todo el bloque comunista, en los años 90, después de la caída del muro de Berlín, muchos habitantes encontraron en los bosques tecnologías, dispositivos, que no sabían lo que eran y que pertenecían a la inteligencia del ejército ruso, que las había abandonado al abandonar esos territorios. Probablemente esos espacios, o espacios como la estación de escucha de la NSA en la zona de silencio radiofónico, sean también un género determinado de ruinas del futuro. Las ruinas del futuro son el género por excelencia de las arquitecturas improbables. Por un lado, las ruinas del futuro son todos esos sitios que existen porque pensamos que el progreso de manera imparable los iba a hacer necesarios o los iba a convertir en éxito, en símbolo y en sinónimo de desarrollo, pero las cosas no salieron como nos esperábamos y algo pasó y se quedaron ahí atrapadas a medio camino entre las promesas de que fueran un sitio y realmente nunca acabaran de serlo. Esto sería como una acepción de ruinas del futuro, ¿no? Pero pensando, creo que hoy en día podemos también entender que ruinas del futuro son esos sitios que produce nuestra civilización de alguna manera
con un deseo, no sé si consciente o inconsciente, de que se conviertan en el legado, en las ruinas que dejemos a las generaciones futuras, ¿no? Es decir, estamos diseñando meticulosamente lo que serán las ruinas, los restos de esta civilización. Supongo que, pensando, como dice la frase famosa en el contexto legal de Sevilla, en hacer cosas para que las generaciones futuras nos tomen por locos, ¿no? No creo que las generaciones futuras vayan a tomar un sitio, a los que pensaron un sitio más por locos, que a los que soñaron el mundo. A veces las ruinas del futuro que estamos dejando tienen la capacidad casi de, literalmente, cambiar la faz de la Tierra. Esto es Dubái, probablemente capital del sentido del progreso que teníamos hace 10 años y que hoy consideramos probablemente una locura sin sentido. En Dubái, un lugar en medio del desierto, con miles de grúas trabajando día y noche, pensaron que probablemente el mayor estatus de riqueza y de poder que los poderosos del mundo podían querer tener es una isla, ¿no? No hay más que tener una isla que es tuya, ¿no? Supongo, ahí se acaba todo. Después, ya lo siguiente sería un planeta, supongo, pero eso todavía no está. Entonces, claro, en Grecia tienen muchas islas, en Suecia, en Noruega tienen muchas islas, pero en Dubái no tenían islas. Pero la respuesta supongo que fue la habitual en Dubái, que es no hay problema, las construiremos. Algún genio del marketing debió pensar, pero no vamos a hacer unas islas normales. Vamos a hacer unas islas que recuerden a los demás, quizás vamos a venderle a los poderosos del mundo unas islas que sean el mundo. Así ellos podrán comprarse literalmente el trozo del mundo que quieran. Así, por ejemplo, no sé si Berlusconi, aunque ya se ha comprado Italia y quiere tener Italia de verdad, puede venir al mundo y comprarse la isla Italia. Creo que tenían la idea o el sueño de que David Beckham se compraría Inglaterra y había una serie de relatos que también tenía que ver con encontrar a la persona más poderosa para comprarse el trozo más grande. Así que, el mundo. Supongo que hacía falta convencer al mundo de que el mundo era una buena idea. Así que el primero en predicar con el ejemplo fue el jeque de Dubái, el principal responsable político, que dijo: la primera isla para mí. La isla del jeque de Dubái, si os fijáis, tiene una propiedad especial. El jeque no quería perderse nada. Tiene su propio campo de golf. Yo no creo que pase mucho tiempo aquí, para ser honestos. No es demasiado práctico y no apetece demasiado, ¿no? Pero bueno, como gesto publicitario era necesario. El caso es que el tiempo pasó y entonces de repente nos encontramos con esta cosa, ¿no? Como una crisis de crédito mundial, y de repente parecía que venderle el mundo a los dueños del mundo empezaba a no ser tan fácil. Eran los tiempos en los que mucha gente escapaba de Dubái porque se daba cuenta de que las cuentas de electricidad por los aire acondicionado que está puesto todo el día ascendía a cuentas de 1.000 y 2.000 euros, porque en Dubái la temperatura media puede ser de 48 grados, y en que miles de ciudadanos del mundo dejaban abandonados sus Mercedes en el aeropuerto para salir corriendo, porque en Dubái la pena por no pagar algo que has comprado es de cárcel, lo cual la escena de los Mercedes cogiendo polvo con las llaves puestas en el contacto en la terminal del aeropuerto de Dubái se convirtió en común. Así que digamos que la perspectiva de vender el mundo empezó a convertirse en cada vez más difícil y más complicada. De tal manera que se desmentía que David Beckham hubiera comprado Inglaterra y no estaba claro que alguien más fuera a hacerlo. El caso es que nadie más se instaló allí. Las últimas informaciones tienen relatos, por supuesto, contradictorios acerca de si el mundo va a seguir adelante o no. ¿Vamos a apostar? Yo creo que no. Así que el archipiélago, conforme al mundo, quedará ahí. O no, porque parece ser que tiene problemas estructurales, obviamente la erosión del mar sigue haciendo su efecto, y las islas cada vez se parecen menos a los países que se suponen que tienen que parecerse. Lo cual es un problema, porque claro, era
la misma razón de comprarte esto y vivir allí. Así que os podemos imaginar que hemos creado con el mundo la ruina del futuro perfecta. Quizás dentro de 200 años o 300 unos arqueólogos encontrarán un conjunto de islas y dirán: es curioso, pero estas islas tienen un vago parecido con el mapa del mundo. Y habremos conseguido incluso crear la ruina natural perfecta. El caso es que no nos deberíamos de reír demasiado de las desgracias de los demás y de su talento creando ruinas del mundo. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros somos unos profesionales. Supongo que alguna vez habéis pasado por la costa del País Vasco conduciendo y en una curva, en un sitio increíble sobre un acantilado, está este sitio, la central nuclear de Lemóniz. La central nuclear de Lemóniz es probablemente la central nuclear inacabada más conocida. Internacionalmente, quiero decir, la central estaba prácticamente terminada, uno de los reactores estaba casi listo para que se instalara definitivamente, se pusiera en marcha, pero digamos que este fue uno de los momentos en los que la noción de progreso giró y la noción de futuro de repente cambió, y la presión política, la tremenda preocupación por los riesgos de la energía nuclear, de los que supongo que ahora no tenemos que hablar demasiado, la presión también de, por ejemplo, agentes como ETA, que estaba frontalmente en contra de la central, hizo que nunca llegara a inaugurarse. Y Lemóniz se quedó allí, congelada, esperando un destino, siendo el pasto de fotógrafos que les encanta colarse y tomar fotos de esta decrepitud. Y me interesa que esta historia se cuenta así, porque parece una vez más como un error y un recordatorio de lo que se hizo mal y de que no debía pasar igual, pero no se cuenta tanto la historia de que Lemóniz no fue la única central nuclear construida en España que no se activó, ni siquiera fue la segunda. Hubo hasta 3 centrales nucleares que se construyeron en distintos estados y en distintos grados de completarse y que nunca se inauguraron. Y uno lo piensa y es raro, ¿no? Porque estas cosas son tremendamente caras. ¿Cómo llegamos al estado de tener tal poco control sobre nuestros deseos y nuestras nociones del futuro y del progreso que construimos cosas carísimas que muestran la imagen del progreso para entonces cambiar de idea? ¿Quién construye una central nuclear para no querer usarla? O un aeropuerto, ¿no? Creo que ya vamos por 4 aeropuertos o 5 que en los próximos meses no tendrán ningún vuelo en España. Y de hecho, sabéis esto de que el aeropuerto de Castellón se iba a poder pasear por las pistas para que los ciudadanos las conocieran, pero parece que la Junta Electoral lo ha prohibido, con lo cual ahora ni siquiera van a poder pasear por las pistas. Sí que, de alguna manera, la central de Lemóniz y el mundo pertenecen a un territorio determinado, ese territorio de sitios que están esperando y que se quedarán probablemente esperando, congelados, como recordatorios, ¿no? Recordatorios de que hicimos algo mal. Creo que el mayor recordatorio de todos, porque hemos conseguido inventar un territorio, un fenómeno global que está en cualquier parte, es lo que algunos llaman exurbia. Esto es el norte de California, pero en realidad da un poco igual porque podría ser casi cualquier sitio. Los urbanistas llaman exurbia a los suburbios que están más allá de los suburbios, ¿no? Un suburbio es una población periférica o una zona residencial periférica que tiene como referencia una ciudad principal. En exurbia, la ciudad de referencia está tan lejos que es que ni se ve. O sea, exurbia es lo que hay más allá cuando se ha borrado la ciudad, donde el suelo es barato y que gracias a los instrumentos crediticios, las agencias de calificación, las hipotecas basura, los derivativos, etc., ofrecieron en los últimos 15 años la posibilidad casi infinita de construir y levantar, ¿no? Y en todas partes del mundo tenemos escenas como esta, calles pavimentadas, calles iluminadas, calles con saneamientos y esta escena entre terrible y enternecedora de los primeros colonos, ¿no? Un poco con la misma voluntad que los que cruzaban el Atlántico para abrirse paso en un mundo desconocido. Pues estos son los colonos que quieren
abrir la vía para, supongo, ser felices y buscar su oportunidad en un nuevo mundo. Lo que pasa es que una vez más las cosas no salieron como esperábamos y puede que se queden ahí, esperando. La capital española de Exurbia es sin ninguna duda Seseña. Supongo que no tengo que contaros muchas cosas sobre Seseña porque en los últimos meses en los últimos años ha sido un poco el hazmerreír de este país. Seseña es una población de Toledo, a unos 30 y tantos kilómetros de Madrid, en el que hay alrededor de 15.000 viviendas construidas y muy poquitos habitantes. Lo que se cuenta menos, esta foto del colectivo Basurama lo explica muy bien, es que esta es la verdadera Seseña. La verdadera Seseña es 15.000 casas esperando a gente que la convierten en un lugar mínimamente habitable y un inmenso vertedero de neumáticos. De una empresa de reciclaje que un día cerró y se fue, y claro, no se llevó con ella los millones de neumáticos. Esta es la España de los últimos 10 años. Y creo que es necesario que seamos conscientes y que estas imágenes sean de alguna manera un recordatorio, sean un dolmen, que digan, aquí pasó esto. Os voy a llevar a la capital mundial de Exurbia, casi a la capital mundial del progreso, si nunca lo han entendido. Ordos, en Mongolia. A diferencia de Seseña, Ordos no es la historia de un fracaso. Ordos es un éxito rotundo, no podría ser un éxito mayor. Ordos en Mongolia es una ciudad con casas, con avenidas, con monumentos públicos, es una ciudad para 1 millón de habitantes, o sea, como Sevilla más o menos, y que tiene todo lo que una gran capital podría necesitar. Habiendo sido construida en los tiempos que han construido, por tiene esta arquitectura icónica. Algún estudio de arquitectos de éxito la dotó de lo que tendría que tener cualquier ciudad que se precie, claro, y iconos. Y como digo, Ordos es la historia de un éxito porque todas sus casas están vendidas. En Ordos no hay un problema de desocupación como lo hay en Seseña. Tiene en principio todo lo necesario para ser una ciudad plenamente funcional, excepto gente. En Ordos no vive nadie. Y no vive nadie porque nadie compró las casas en la ciudad para vivir en ellas. Las compró como una inversión, claro. Welcome to the city of Ordos, a city of the future, brand new and built in just 5 years and meant for 1 million residents. Construida en 5 años para 1 millón de But no personas. one's moved in. The city stands empty. The cost of housing is high here. El coste de la vivienda es muy alto y me gustaría mudarme aquí, pero no me lo puedo permitir. Most of the people here Sin are embargo, la mayoría de la gente que vive aquí son los obreros que la construyen. No hay vecinos, no hay nadie más. An infrastructure project taken to its limits. The motivation was likely GDP, gross ¿Por qué se construyó Ordos? Ordos fue un proyecto del gobierno chino para aumentar el índice de Producto Interior Bruto de China. One major way a government can raise its GDP is to spend more. The more Gastando China dinero, builds, the more se podía elevar activity el porcentaje increases oficial de and Producto high Interior its Bruto. GDP. Who wants to be the mayor who reports that he didn't get 8% GDP growth this year? Right? Nobody wants to come forward with that. So the incentives in the system are to build. And if that's the easiest way to achieve that growth, Si construir es la manera más fácil de conseguir crecimiento, vamos a construir, incluso si no es necesario. Empty homes, new and neat. Ordos es de alguna manera, y esto es lo que me parece fascinante, el lugar definitivo en que la especulación es un principio de ordenación del espacio. Es una ciudad en el que la especulación, el crédito barato, el AutoCAD, los estudios de arquitectura, las finanzas internacionales conspiraron juntas para crear una ciudad flamante que nadie necesitaba, que todo el mundo querría y que permanece ahí. as a place to live anymore. Y la historia, claro, ya es qué será Ordos, qué pasará de ella, cómo será
en el futuro cruzar Mongolia y encontrarte con una ciudad de 1 millón de habitantes en la que en realidad no quería vivir nadie. Bueno, a lo mejor se parece mucho a la Torre de David. Estamos llegando al final. La Torre de David es uno de los edificios más altos de Latinoamérica. Creo que es el segundo o tercero. Está en el centro de Caracas, en Venezuela. Empezó a construirse a mediados de los 90 y iba a ser un gran centro financiero. Lo que pasa es que, una vez más, las cosas no salieron como esperaban, los planes cambiaron, el consorcio que la construía quebró y permaneció ahí inacabada. Caracas, por lo visto, no es una ciudad que tenga un excedente enorme de vivienda, más bien lo contrario. No es fácil encontrar una vivienda. Y en los últimos meses, mientras que durante casi 15 años la Torre de David, se llama así por el nombre de su promotor, permanecía ahí inalterada, ha empezado a ocurrir algo. Lo que ha empezado a ocurrir es que ha habido colonos que han empezado a instalarse en ella. Y claro, instalarse en la Torre de David no es fácil, porque es un edificio de 45 plantas que no tiene ascensor. Y donde, como podéis ver en las imágenes, las ventanas son tremendamente peligrosas, porque no tienen las capas de cristal que las iban a cubrir para separarlas del vacío. Con lo cual, al parecer, son varios los residentes de la Torre de David que han caído lanzados al vacío. Poco a poco los colonos se fueron instalando en ella y lo que fueron trayendo con ella fue un sentido de conquista, en realidad, por conquistar un icono, un pretendido icono arquitectónico de unas clases que nunca llegaron pero que no iban a ser ellos, y por poder también dotarse a sí mismo de pisos, claro, muy espaciosos y muy amplios, aunque carecieran de cosas como barandas o ventanas o ascensores. Así que empezó a llenarse de gente, y no solo de gente que vivía allí, sino también de gente que establecía negocios, de gente que proporcionaba servicios para sus vecinos, tiendas de alimentación, a adolescentes que alquilan sus PlayStation por minutos al resto de niños, parece una especie de salón de recreativos. Y empezaron a llegar más y más, de tal manera que era una especie de escalada del Everest. Había gente en las primeras 5 plantas, pues había gente en las primeras 10 plantas. Parece que actualmente, según un artículo publicado el otro día en el New York Times, hay habitantes en las primeras 25 plantas de la Torre de David. Y todavía quedan 20 plantas vacías por encima de la planta número 25. Así que la Torre de David es una especie de mutación de uno de los fenómenos urbanísticos más claros, más importantes de nuestro tiempo, que parasitan y que contestan una ruina del futuro. La Torre de David es una favela vertical. Este es el final del viaje, este es el último sitio que tengo que enseñaros. Y podría ser el final, y por siendo el final podríamos casi querer decir con ellos que en el futuro todos viviremos en la Torre de David, y que todos esos espacios, que Exurbia, que las ruinas del futuro, que todos esos lugares que están esperando un uso serán el sitio en el que tendremos que refugiarnos, en la especie de posapocalipsis en el que vivimos. Y narrativamente sería más o menos coherente. Pero no me gustaría, por dos cosas. Primero, porque por un lado soy un ingenuo, y por otro lado, porque ¿por qué ofrecer una predicción cuando puedes ofrecer dos? Así que vamos a decir que el futuro puede ser dos cosas. El futuro puede ser la Torre de David, y todos viviremos en favelas verticales, pero el futuro también puede ser otra cosa. Me gustaría llamar ese otro futuro Pop-Up City. En los años 60
un montón de arquitectos locos, utópicos, empezaron a contar de una manera totalmente impráctica y sin mucho sentido que las ciudades del futuro no serían grandes monumentos congelados en el tiempo, como pensábamos que era la arquitectura, sino que serían más bien, se parecerían mucho más, y hoy lo podemos entender así, a una aplicación de software. Es decir, algo dinámico que cambia y que puede ser distintas cosas en función de nuestras necesidades. Las ciudades del futuro serían mucho más como en este gráfico de los iconos de la arquitectura de los 60 en Inglaterra de vanguardia, Archigram, o como en Nueva Babilonia de Constance, serían espacios en redefinición, espacios en transformación, y la ciudad del futuro estaría mucho más marcada por esta idea de que todos podemos desmontar, reconstruir y habitar la ciudad en función de lo que necesitemos, que por estos grandes monumentos congelados, cuyo uso va a ser cada vez más incierto, porque nuestros planes van a cambiar todo el tiempo. Me encantan las historias de los arquitectos utópicos de los 60 y llevo años fascinados por ellas, porque empezabas a mirar y empezabas a decir, estaban locos y eran unos hippies, pero ¿y si tenían razón? Estoy seguro que a alguno de ellos les encantaría ver cosas como estas. Esto, lo que veis a la izquierda es una impresora de casas. Es un prototipo que sirve básicamente para limpiar un motor. Y lo que veis a la derecha es una máquina de hacer carreteras. Pongamos que tú necesitas un camino en un sitio, pues llega, pones la máquina y tiras el camino de ese lado, ¿no? En el otro caso, pongamos que necesitas una casa más grande, pues puedes ir ampliándola, o pongamos que necesitas y te das cuenta que las necesidades reales eran para una población en un sitio determinado, con lo cual no era otra, y podías imaginar un futuro en el que las preguntas fueran cosas como ¿en dónde vamos a vivir este mes? Que hay que ir haciendo las casas, ¿no? O sea, una cultura del prêt-à-porter espacial. ¿Y por qué no? Bueno, no, tampoco. Creo que en realidad Pop-Up City, que la ciudad dinámica, está empezando a emerger en otros sitios. Está empezando a emerger cuando estamos encontrando la capacidad de decidir sobre la marcha de maneras distintas, que no habitamos en espacios, que habitamos en flujos y estamos en condiciones de renegociar nuestra relación con esos sitios. Esto, por ejemplo, es algo muy cotidiano en ciudades de Estados Unidos como Nueva York. No os confundáis, estos no son camiones de comida rápida, esto es lo que llaman camiones gourmet, porque son camiones que hacen una clase de comida muy bien. O sea, aquí comer en un camión no es una manera rápida sobre la papeleta, no, es algo que tiene un sentido especial. Y me encanta la idea de que esto es así porque los señores que montaron el camión decidieron que en vez de hacer un restaurante que estaba en un sitio, era mucho más fácil hacer una cocina andante que pudiera estar en todos los sitios, en función de las necesidades. Así que lo fascinante para mí es que la arquitectura gastronómica de un camión gourmet es un camión y sus circunstancias, que en este caso son normalmente una cuenta de Twitter. De tal manera que si tú te suscribes a la cuenta de Twitter, puedes saber dónde está hoy o dónde va a estar dentro de media hora, o va a estar en una hora, el camión gourmet que a ti te gusta. O esto, me encanta esta imagen. Esto es sábado por la tarde en un IKEA en Shanghái. Y parece que los fines de semana, ¿os acordáis cuando éramos pequeños y íbamos de excursión al Corte Inglés? Pues los fines de semana los IKEAs chinos se llenan de gente que va allí no a comprar, sino a vivir. Es decir, si hay miles de sofás vacíos, ¿por qué no ir allí a echar la tarde? Si hay miles de camas, ¿por qué no ir a echar la siesta? Y lo mejor, ¿sabéis? Es que a IKEA no le importa. De hecho, están encantados, porque dicen, claro, si se encuentran que la cama es cómoda, tarde o temprano se la querrán llevar. No estoy muy seguro de eso, pero me parece muy interesante la idea de un espacio que se convierte en una condición y en una circunstancia y que los habitantes de Pop-Up City deciden que va a ser otra cosa. Pop-Up City es un excepcional blog que habla de estas cosas que os recomiendo a todos, y probablemente el término pop-up aparece más comúnmente hoy en día en fenómenos como lo que se llaman pop-up stores, ¿no? Son estas tiendas que duran una semana, que se ocupan un local, lo llenan de actividad y en una semana desaparecen. Y hay cada vez más gente pensando en esos términos. Me encantaba esta idea, por ejemplo, ¿por qué es el ayuntamiento el que tiene que decidir dónde va a estar el banco en el que me voy a sentar en la calle? Ya lo puedo decidir yo.
Este es un proyecto de un diseñador noruego en el que las sillas están atadas a la estructura con los enganches de los carritos de supermercado, de tal manera que echas tu moneda y te lo puedes llevar a donde quieras. Esto es como quizás inventemos el espacio público en Pop-Up City. Y hay mucha gente loca pensando en estos términos, pensando en que podemos decidir cada día por la mañana no a dónde vamos a ir, sino qué vamos a hacer donde estamos. Esto es, por ejemplo, una iniciativa de un artista americano que se llama Aram Bartol, que se llama Speed Show. Y un Speed Show es una exposición de arte que no tiene lugar en una galería, sino que, como normalmente es de arte digital, lo que necesita son soportes tecnológicos, tiene lugar en un cibercafé. Básicamente un speed show es una maniobra por la cual uno selecciona la obra de un montón de artistas y llega un día por la mañana a un cibercafé o a un call center, a un locutorio, de los que suelen usar los inmigrantes, y dice: hola, quería reservar todos los ordenadores todo el día. Normalmente a los dueños les suele parecer bien y entonces la exposición, la inauguración, la fiesta tiene lugar en ese espacio, que ese día no es una galería, no es un cibercafé, sino que es una galería. Me gusta la idea de dar dos versiones para que podáis escoger el final del camino que queráis. Podemos acabar en la Torre de Babel y ser apocalípticos, y podemos acabar en Pop-Up City y pensar que siempre podemos inventar una utopía nueva. Y yo llevo años intentando verme ser utópico, pero no lo he conseguido. Muchas gracias a todos.